Las palabras de Esteban salieron como proyectiles esa tarde de marzo, cuando el sol entraba oblicuo por las persianas del salón y yo acababa de servirle el café en su taza favorita, esa de cerámica azul que había sido de su padre. Maldita sea, mamá, es que no entiendes. Lo único que sabes hacer es cuidar a esos mugrosos perros. Por eso papá se largó, por eso Sofía no viene nunca, por eso estoy hasta las narices de esta casa que huele a pienso y pelos. Me quedé inmóvil, con la cafetera aún en la mano, sintiendo cómo el vapor me calentaba los dedos mientras su voz resonaba en mis oídos como un martillazo. 47 años tenía mi hijo, 47 años de darle todo lo que necesitaba, de levantarme a las 5 de la mañana para hacerle el desayuno antes de que se fuera al trabajo en la inmobiliaria, de plancharle las camisas, de aguantar sus berrinches cuando las cosas no le salían como quería. Y sí, también 47 años cuidando perros. Primero fue Canelo, un mestizo dorado que encontré atropellado en la carretera cuando Esteban era pequeño. Luego vinieron otros. Princesa, la Cocker Spaniel que alguien abandonó en una caja de cartón. Rambo, el pastor alemán que ladraba cada vez que sonaba el timbre. Luna, la galga blanca que temblaba en las esquinas hasta que aprendió a confiar. La casa se llenó de ladridos, de pelos en los sofás, de cuencos de agua y comederos desperdigados por los rincones. Mi esposo Aurelio lo soportó durante años con esa sonrisa tensa que ponía cuando quería aparentar tranquilidad. Elena, cariño, ¿no crees que ya son suficientes?, me decía mientras Canelo se subía al sofá bueno, dejando las huellas de sus patas embarradas en la tapicería beige. Pero yo no podía decir que no cuando veía esos ojos suplicantes. Cuando algún vecino me llamaba porque había encontrado otro animal perdido. Cuando el refugio municipal estaba saturado y necesitaban hogares temporales. El día que Aurelio hizo las maletas, yo estaba curando una herida en la pata de Toby, un Yorkshire que había llegado la semana anterior con signos evidentes de maltrato. Me voy donde mi hermana en Córdoba, me dijo sin levantar la vista del suelo. Esto ya no es una casa, Elena, es un zoo. No intenté detenerlo. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía cambiar. Los perros me necesitaban más que él. Esteban se quedó conmigo, claro. Tenía 25 años entonces, acababa de terminar la carrera y no tenía trabajo fijo. Solo hasta que me estabilice, mamá, me prometió. 22 años después, seguía en la misma habitación de siempre, con los mismos pósters de equipos de fútbol en las paredes y la misma actitud de adolescente malcriado cuando las cosas no le gustaban. Esa tarde de marzo, después de escuchar su grito sobre los perros, algo se rompió dentro de mí. No fue una fractura limpia, como cuando se parte un plato. Fue más bien como cuando se agrieta el cristal de una ventana. Primero una línea fina, casi imperceptible, y luego toda una red de fisuras que se extienden hasta que ya no queda nada sólido. Dejé la cafetera en la cocina, me quité el delantal y salí al jardín. Allí estaban mis 7 perros. Canelo ya no, porque había muerto el invierno pasado de viejo y cansado, pero sí Luna, que ahora tenía el hocico gris y los movimientos lentos. Simba, el Golden Retriever, que había llegado el año anterior medio desnutrido. Coco, la mestiza negra que alguien había tirado desde un coche en movimiento. Nube, el pequeño bichón que apenas ladraba pero que me seguía a todas partes. Max, el boxer que cojeaba de la pata trasera. Miel, la setter irlandesa de pelo cobrizo. Y Rocco, el más joven, un mastín español que había crecido hasta convertirse en un gigante gentil. Los miré mientras correteaban por el césped, jugando entre ellos con esa alegría simple que solo los animales saben tener. Y pensé en las veces que Esteban había llegado borracho a casa y ellos lo habían recibido moviendo la cola, sin reproches. Pensé en las noches que había llorado por Aurelio y Luna se había acurrucado a mi lado, calentándome con su presencia silenciosa. Pensé en todos los malos días en que sus caras expectantes habían sido lo único que me había dado fuerzas para levantarme de la cama. ¿Que solo servía para cuidar perros? Puede que tuviera razón.
Esa noche no le preparé la cena a Esteban. Por primera vez en 47 años, no puse su plato en la mesa, no calenté sus croquetas favoritas, no le pregunté si quería postre. Me senté en el porche trasero con Nube en el regazo, viendo cómo el sol se escondía detrás de los tejados del barrio, mientras escuchaba los ruidos que venían de la cocina. El portazo de la nevera, el tintineo de los platos, sus pasos pesados por el pasillo. A las 10:30 apareció en la puerta del jardín con una cerveza en la mano y esa expresión de niño castigado que ponía cuando sabía que había metido la pata. «Mamá, oye, lo de esta tarde...» Estaba nervioso por lo del trabajo, ya sabes cómo me pongo. No le respondí. Seguí acariciando el pelo rizado de Nube, sintiendo su respiración acompasada contra mi pecho. Esteban se acercó un poco más, arrastrando los pies como hacía de pequeño cuando quería que lo perdonara después de alguna travesura. «Vamos, mamá, no te pongas así. Ya sabes que no lo decía en serio. Es solo que a veces esta casa parece... Bueno, ya sabes». Levanté la cabeza y lo miré fijamente. Había engordado estos últimos años. Se le notaba la barriga por encima del cinturón y tenía esas bolsas violáceas bajo los ojos que salen de beber demasiado y dormir poco. Su pelo, que de joven había sido espeso y negro como el de su padre, ahora se le aclaraba en la coronilla y lo llevaba peinado hacia un lado para disimular la calva incipiente. «¿Sabes qué, Esteban? Tienes razón». Parpadeo, confundido. Seguramente esperaba gritos, lágrimas o esa letanía de reproches con la que solía responder cuando me hacía daño. «¿Cómo? Que tienes razón. Solo sirvo para cuidar perros». Me levanté despacio, dejando a Nube en la silla, y caminé hacia la puerta. «Buenas noches». Lo dejé allí plantado, con la cerveza a medio terminar y esa expresión de desconcierto en la cara. Sabía que no entendía qué había pasado, que esperaba que las cosas volvieran a la normalidad al día siguiente, como siempre había ocurrido, pero algo había cambiado en mí esa tarde, algo que no tenía vuelta atrás. Durante los siguientes días, mantuve la rutina básica: preparar el desayuno, limpiar la casa, dar de comer a los perros. Pero no le dirigí la palabra a Esteban más que para lo imprescindible. No le planché las camisas, no le dejé la comida preparada cuando llegaba del trabajo. Él intentó varias veces iniciar conversaciones, hacer bromas, incluso me trajo flores del supermercado una tarde, pero yo respondía con monosílabos o directamente no respondía. Al principio pensé que sería una racha, una de esas peleas que se alargan unos días y luego se olvidan. Pero conforme pasaban las semanas, me di cuenta de que lo que sentía no era solo enfado, era algo más profundo y más definitivo, una especie de despertar tardío, como cuando sales de una habitación oscura y de repente te das cuenta de que había ventanas que habías pasado por alto durante años. Una mañana de abril, mientras daba de desayunar a los perros en el jardín, me llegó el olor a café desde la cocina y supe que Esteban estaba levantado. Era sábado y no tenía que ir a trabajar, así que seguramente estaría esperando que le preparara el desayuno especial que le hacía los fines de semana. Tostadas con tomate, huevos fritos, zumo de naranja recién exprimido y esa mermelada de fresa casera que había aprendido a hacer siguiendo las recetas de mi madre. En lugar de entrar en la cocina, me quedé en el jardín viendo cómo Simba perseguía una mariposa entre los rosales. Era un espectáculo hermoso y simple. El perro dorado corriendo en círculos, la mariposa amarilla esquivando sus saltos torpes, el sol de la mañana filtrándose entre las hojas del limonero. Me pregunté, ¿cuántos momentos como ese me había perdido en todos estos años por estar dentro de la casa, pendiente de las necesidades de mi hijo adulto? A las 11 Esteban salió al jardín con un cuenco de cereales en la mano y cara de pocos amigos. ¿No hay desayuno hoy tampoco? Su tono era entre quejumbroso e irritado, como el de un cliente insatisfecho en un restaurante. «Hay cereales en la despensa, pan en la panera, huevos en la nevera», respondí sin mirarlo, concentrada en desenredar un nudo en el pelo de miel. «Ya, pero, ya sabes, los sábados siempre...»
Los sábados siempre te lo preparaba yo. Lo miré por encima del lomo de la perra, pero resulta que solo sirvo para cuidar perros, ¿no? Así que me dedico a lo mío. Se quedó callado un momento, masticando los cereales con gesto mecánico. Luego murmuró algo que no llegué a entender y volvió adentro dando un portazo que hizo que Coco se escondiera detrás del limonero. Esa tarde, cuando llegó su hermana Sofía de visita con sus 2 hijos, la tensión se hizo evidente. Sofía tenía 39 años, trabajaba como enfermera en el hospital provincial y había heredado de su padre esa capacidad para esquivar los conflictos familiares con bromas y cambios de tema. Hacía meses que no la veía, desde la Navidad pasada, cuando había venido con su marido Tomás y se habían quedado solo un día porque los niños eran alérgicos al pelo de los perros. «Hola, mamá», me dijo dándome un beso rápido en la mejilla mientras los niños corrían hacia el jardín gritando de emoción al ver a los perros. «¿Cómo estás? Esteban me ha dicho que estás un poco rara últimamente». Rara. Así que esa era la versión oficial. Mamá está rara. No mamá está harta. No mamá ha despertado después de décadas de servir a una familia que la da por sentada. Mamá está rara. Estoy perfectamente, respondí, viendo cómo los niños se revolcaban por el césped con Simba y Max. ¿Quieres café? Durante la visita, que duró menos de 2 horas, pude observar la dinámica familiar desde una perspectiva nueva. Sofía hablaba principalmente con Esteban, intercambiando chismes sobre conocidos comunes, riéndose de sus bromas, pidiendo su opinión sobre si debía cambiar de trabajo o no. A mí me dirigía comentarios corteses sobre los perros. «Ay, mamá, cada vez tienes más. ¿No te dan mucho trabajo?» O sobre la casa. «Deberías cambiar esas cortinas, están muy descoloridas». Pero era evidente que yo era más bien un elemento decorativo en la escena familiar. Los niños, Dani de 8 años y Laura de 5, no tenían ese problema. Para ellos, yo era la abuela que tenía perros geniales y que les daba galletas a escondidas de su madre. Se pegaron a mí durante toda la visita, pidiéndome que les contara los nombres de todos los animales, sus historias, sus manías. Era increíble ver cómo se emocionaban con cosas tan simples como que Nube supiera dar la pata o que Rocco les lamiera la cara con esa lengua enorme. Cuando se fueron, Sofía me dijo en la puerta: «Mamá, en serio, si necesitas hablar de algo, Esteban está preocupado. Dice que desde hace semanas no eres la misma». La misma. Como si hubiera algo malo en cambiar, en evolucionar, en darse cuenta de que la vida que has estado viviendo no es la única posible. «Dile a Esteban que no se preocupe», le respondí. «Estoy descubriendo quién soy realmente». Se fue con cara de preocupación, seguramente pensando que me estaba volviendo senil o que tenía algún tipo de crisis nerviosa. Pero la verdad era exactamente la contraria. Por primera vez en años me sentía completamente cuerda. Fue esa misma noche cuando decidí revisar los papeles. Llevaba semanas posponiendo la tarea de organizar la documentación que guardaba en el despacho de Aurelio, esa habitación pequeña que había quedado prácticamente intacta desde que se marchó, como un mausoleo a nuestra vida matrimonial. Me senté en su silla giratoria, con Luna echada a mis pies y una taza de manzanilla humeando en el escritorio, y empecé a abrir cajones. El primero contenía facturas viejas, recibos de luz y agua, garantías de electrodomésticos que ya habíamos tirado. El segundo tenía fotos familiares, Esteban y Sofía de pequeños, vacaciones en la playa, comuniones, cumpleaños. En todas las fotos yo aparecía sonriendo, pero era una sonrisa que ahora me parecía forzada, como si hubiera estado representando un papel durante décadas. En el tercer cajón encontré algo que me dejó helada. Una carpeta con documentos legales que no conocía. Testamento, escrituras, pólizas de seguro. Me puse las gafas de leer y empecé a revisar los papeles con creciente asombro. La casa estaba a mi nombre. Completamente a mi nombre, desde hacía 15 años,
cuando Aurelio había hecho el cambio de titularidad por temas fiscales, según recordaba vagamente. En ese momento no le había dado importancia. Las cosas del dinero y las propiedades siempre las había llevado él, y yo me había limitado a firmar donde me decía que firmara. Pero ahí estaba, negro sobre blanco. Elena Ruiz Morales, propietaria única de la vivienda unifamiliar situada en calle Rosalía de Castro número 47, incluida la parcela de 800 metros cuadrados que la rodeaba. La casa que había heredado de mis padres cuando era joven, que habíamos reformado cuando nos casamos, donde habían nacido mis hijos, donde había cuidado a decenas de perros durante todos estos años. Seguí leyendo. Había también un seguro de vida a mi favor, por una cantidad considerable, y una cuenta bancaria que desconocía completamente, con un saldo que me hizo parpadear varias veces para asegurarme de que estaba viendo bien los números. Mi padre había sido un hombre previsor y al parecer había dejado algunas inversiones que habían ido creciendo con los años bajo la gestión discreta de Aurelio. Dinero que yo no sabía que existía, que no había tocado nunca, que había estado ahí todo este tiempo como una tabla de salvación en la que nunca había pensado. Cerré la carpeta con las manos temblorosas, no por miedo, sino por una emoción extraña que no sabía cómo nombrar. ¿Era alivio? ¿Poder? ¿La sensación de descubrir que tenías alas cuando creías que solo sabías caminar? Luna levantó la cabeza y me miró con esos ojos sabios que tienen los perros viejos, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Sabes qué, preciosa?, le dije acariciándole las orejas. Resulta que no soy tan inútil como creía. Durante los días siguientes, me dediqué a investigar. Llamé al banco, concerté citas, empecé a entender conceptos financieros que siempre había dejado en manos de otros. Descubrí que tenía más autonomía económica de la que había soñado nunca, que podía tomar decisiones sobre mi vida sin depender de nadie. También empecé a hacer llamadas a refugios de animales, no por casualidad, sino con un propósito muy concreto. Quería saber cómo funcionaban, qué necesitaban, cuáles eran sus principales problemas. Hablé con veterinarios, con voluntarios, con responsables de asociaciones protectoras. Las conversaciones fueron reveladoras. Todo el mundo tenía el mismo problema: falta de espacio. Los refugios estaban saturados. Había listas de espera para ingresar animales abandonados. Muchos tenían que sacrificar ejemplares sanos simplemente porque no cabían más. Y mientras tanto, había casas grandes y vacías, con jardines perfectos para perros, que se quedaban sin usar porque sus propietarios preferían la comodidad de no tener responsabilidades. Una idea empezó a tomar forma en mi cabeza, una idea tan clara y tan perfecta que no podía creer que no se me hubiera ocurrido antes. El jueves por la noche, Esteban llegó a casa más tarde de lo habitual y con evidentes señales de haber bebido más de la cuenta. Lo escuché tropezar en el recibidor, maldecir cuando se golpeó el pie con el paragüero, abrir y cerrar armarios en la cocina buscando algo de comer. Yo estaba en el salón, con Nube y Coco en el sofá a mi lado, viendo una película antigua en la televisión. Era una de esas historias románticas de los años 50, donde la mujer siempre acababa sacrificando sus sueños por amor, donde el final feliz consistía en quedarse en casa cuidando del marido y los hijos. Me preguntaba cómo había podido verlas durante tantos años sin darme cuenta de lo terriblemente tristes que eran en realidad. Esteban apareció en la puerta del salón con un sándwich a medio comer en la mano y esa expresión petulante que ponía cuando había bebido. «Mamá, tenemos que hablar». No le respondí, pero bajé el volumen del televisor. En la pantalla, la protagonista renunciaba a su trabajo como periodista para casarse con un hombre que le había prohibido trabajar después de la boda. «En serio, mamá, esta situación no puede seguir así. Sé que dijiste una tontería el otro día. Y vale, me equivoqué, pero ya ha pasado un mes y sigues comportándote como una cría. Es ridículo». Seguí sin responder. En la película, la mujer empaquetaba sus artículos en una caja mientras su jefe le decía que estaba cometiendo un error,
que tenía talento, que podría llegar lejos en el periodismo. ¿Me estás escuchando? Joder, mamá, no puedes estar toda la vida enfadada por una tontería. Su voz subió de volumen y Coco se incorporó en el sofá, alerta. Esto es mi casa también, ¿vale? Llevo viviendo aquí toda mi vida. Tengo derecho a que las cosas funcionen como siempre han funcionado. Ahí fue cuando aparté la mirada del televisor y lo miré fijamente. ¿Tu casa también? Pues claro que es mi casa también. ¿Dónde voy a vivir si no? ¿En la calle? Es una posibilidad, dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Se quedó con el sándwich a medio camino de la boca, mirándome como si hubiera hablado en chino. ¿Cómo que es una posibilidad? Esta casa es mía, Esteban, solo mía. Y si ya no te gusta vivir aquí, con estos perros que tanto te molestan, siempre puedes buscar otro sitio. La cara que puso fue digna de fotografiar. Una mezcla de incredulidad, indignación y pánico que habría sido cómica si no hubiera sido tan patética. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo que la casa es tuya? Esta casa es de la familia, siempre ha sido de la familia. No, dije levantándome del sofá con Nube en brazos. Esta casa era de mis padres, luego fue mía y de tu padre, y ahora es solo mía. Tengo las escrituras para demostrarlo. Caminé hacia la puerta del salón, pero me detuve antes de salir. Ay, Esteban, ya no soy tu criada. Si quieres seguir viviendo aquí, vas a tener que aprender a cuidarte solo. Lo dejé allí plantado, con el sándwich goteando mayonesa en la alfombra persa que había sido de mi abuela, mientras en la televisión los créditos finales de la película subían sobre la imagen de la protagonista mirando por la ventana de su nueva casa, con esa expresión de resignación disfrazada de felicidad que yo conocía tan bien. La transformación no fue inmediata. Los primeros días después de mi conversación con Esteban, la casa se llenó de una tensión espesa que casi se podía cortar con cuchillo. Él entraba y salía con portazos, dejaba los platos sucios en el fregadero como un acto de rebeldía adolescente, ponía la música alta cuando sabía que yo estaba leyendo. Era como vivir con un niño de 47 años que había descubierto que el mundo no giraba a su alrededor. Pero yo había cruzado una línea invisible y ya no había vuelta atrás. Cada mañana, cuando salía al jardín a dar de desayunar a los perros, sentía una ligereza en el pecho que no recordaba haber tenido nunca. Era como si hubiera estado cargando una mochila invisible durante décadas y finalmente me la hubiera quitado. Los perros lo notaron antes que nadie. Los animales tienen esa capacidad extraordinaria de percibir los cambios emocionales mucho antes que los humanos. Simba empezó a seguirme más de cerca, como si quisiera protegerme de algo que él podía sentir, pero que yo aún no veía completamente. Max dejó de esconderse cuando Esteban levantaba la voz. Miel, que siempre había sido tímida con los extraños, empezó a ladrar cuando llegaban visitas, como si hubiera decidido que era ella quien tenía que defender la casa. Y Luna, mi querida Luna, parecía haber rejuvenecido 10 años. La perra que había estado apática y cansada durante meses, volvió a corretear por el jardín, a perseguir pelotas, a reclamar caricias con esa insistencia dulce que tienen los perros cuando saben que son amados de verdad. Fue un martes por la mañana cuando llamé al refugio municipal por primera vez. Había estado dándole vueltas a mi idea durante semanas, perfeccionándola en mi cabeza, pero necesitaba hablar con profesionales para saber si era viable. ¿Refugio Municipal de Animales? Buenos días, soy Carmen. Buenos días, Carmen. Me llamo Elena Ruiz y me gustaría hablar con alguien sobre la posibilidad de hacer una donación. Pero no de dinero exactamente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de donación? Una casa, con jardín, para que funcione como refugio. Esta vez la pausa fue más larga. Disculpe, ¿podría repetir eso? Le expliqué mi idea por encima. Mi casa tenía espacio suficiente para albergar muchos más perros de los que yo tenía actualmente. Tenía un jardín grande y vallado. Estaba en una zona tranquila, pero accesible.
Si se acondicionaba adecuadamente, podría funcionar como refugio privado, gestionado por la asociación, pero en mis terrenos. Señora Ruiz, esto es increíble. ¿Podría venir a verla? Es decir, si le parece bien, me gustaría que viniera nuestra coordinadora a evaluar las instalaciones. Quedamos para el viernes por la mañana. Cuando colgué el teléfono, tenía las manos temblorosas, pero no de nervios, de emoción pura. Durante los días siguientes empecé a ver mi casa con ojos nuevos. Mentalmente, fui distribuyendo espacios. El salón grande podría convertirse en zona de socialización para perros tímidos. La habitación de invitados, que llevaba años sin usar, sería perfecta como enfermería. El garaje podría transformarse en almacén de pienso y material veterinario. Incluso el despacho de Aurelio podría ser la oficina administrativa. Y la habitación de Esteban, bueno, esa también tendría que encontrar un nuevo propósito. El jueves por la noche, mientras cenaba sola en la cocina, había empezado a disfrutar de esas cenas tranquilas, sin las quejas constantes de Esteban sobre la comida, el trabajo, la vida en general. Escuché que alguien llamaba a la puerta. Era casi las 10, una hora extraña para las visitas. Abrí y me encontré con Sofía en el porche, con cara de preocupación y un tupper en las manos. «Hola, mamá. Te he traído croquetas, las que te gustan. ¿Puedo pasar?» La dejé entrar, aunque sabía perfectamente que no había venido a traerme croquetas. Seguramente Esteban la había llamado, le había contado su versión de los hechos, le había pedido que hablara conmigo porque él ya no sabía qué hacer. Nos sentamos en la cocina, con la excusa de calentar las croquetas, mientras los perros se desperezaban en sus camas repartidas por la casa. Sofía estuvo un rato hablando de trivialidades, el trabajo, los niños, el tiempo que hacía. Pero yo podía ver que estaba nerviosa, que buscaba la manera de abordar el tema que realmente la había traído. «Mamá», dijo finalmente, «Esteban me ha dicho que habéis tenido, algunos problemas últimamente». «¿Problemas?», fingí sorpresa. «¿Qué problemas?». «Dice que estás muy cambiada, que no le hablas, que no le preparas la comida, que le has dicho que se busque otro sitio donde vivir». Se mordió el labio inferior, un gesto que hacía desde pequeña cuando estaba preocupada. «¿Es verdad eso?». «Es verdad que he cambiado, sí. ¿Te parece mal?». «No, claro que no, pero...». «Es que Esteban dice que le has dicho que la casa es solo tuya. Y bueno, siempre habíamos pensado que era de los dos, de papá y tuya, y que cuando, ya sabes, cuando ya no estuvierais, sería para nosotros». Ahí estaba, el verdadero motivo de la visita. No la preocupación por mi bienestar mental, no el cariño filial, la herencia. Resulta que mis hijos habían estado contando con mi casa para su futuro, como si yo fuera un obstáculo temporal en sus planes patrimoniales. «¿Y cuándo habíais hablado de eso exactamente?», pregunté con tranquilidad, aunque por dentro sentía una mezcla de decepción y furia. «Bueno, no es que hayamos hablado, pero es lógico, ¿no? Los hijos heredan las casas de los padres. Siempre ha sido así». «Sofía, yo tengo 68 años. No estoy muerta, ni pienso morirme mañana. Esta casa es mía y haré con ella lo que me dé la gana». Me levanté de la silla y empecé a recoger los platos. «Y si vuestros planes de futuro dependían de mi muerte, quizás deberíais replantearos vuestras prioridades». Se quedó callada un momento, removiendo las croquetas en el plato sin llevárselas a la boca. «Mamá, no es eso. Es solo que no entendemos qué está pasando. Esteban dice que hablas de echar a los perros, de convertir la casa en refugio». «No he dicho nada de echar a mis perros. He dicho que voy a convertir la casa en refugio para poder ayudar a más animales». «¿Pero eso qué significa? ¿Que vamos a vivir en un refugio de perros?» «Significa que yo voy a vivir haciendo lo que me da la gana en mi casa. Vosotros podéis hacer lo mismo en las vuestras». La conversación se prolongó durante una hora más, con Sofía alternando entre la súplica y la indignación, intentando hacerme entrar en razón desde su perspectiva. Pero yo ya había tomado mi decisión.
y por primera vez en mi vida no iba a cambiar de opinión para complacer a mis hijos. Cuando se fue, con las croquetas intactas y cara de no entender nada, me quedé en la cocina viendo cómo Nube lamía los restos de comida del suelo. «Al menos tú me aprecias», le dije, y ella movió la cola como si hubiera entendido cada palabra. Carmen, la coordinadora del refugio, llegó el viernes a las 11 de la mañana acompañada de Miguel, un veterinario de unos 50 años con barba gris y manos enormes que se movían con delicadeza cuando acariciaba a los perros. Desde el momento en que entraron en mi jardín, supe que habían venido con escepticismo y se iban a ir con los ojos como platos. «Dios mío», murmuró Carmen mientras recorríamos el perímetro de la parcela. «Esto es perfecto. El vallado está en buen estado. Hay sombra natural, espacio para correr». Se detuvo junto al limonero y miró hacia la casa. «¿Y dice usted que estaría dispuesta a ceder todo esto?» «No ceder», la corregí. «Convertir. La casa seguiría siendo mía, pero funcionaría como refugio. Podríamos albergar 30, 40 perros cómodamente». Miguel había estado callado durante la mayor parte de la visita, examinando cada rincón con ojo clínico. Cuando entramos en la casa, empezó a hacer preguntas técnicas. ¿Dónde podríamos instalar las perreras? ¿Cómo organizar las zonas de cuarentena? Si el suministro eléctrico sería suficiente para el equipamiento veterinario. «Señora Elena», me dijo cuando terminamos el recorrido, «lo que usted está proponiendo es, bueno, es excepcional. Llevamos años buscando instalaciones así, pero siempre hay problemas. El dinero, los permisos, los vecinos que se quejan». Se rascó la barba pensativo. «¿Está segura de que quiere hacer esto? Es una decisión muy importante. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida». Y era verdad. Mientras les enseñaba la casa, imaginando cómo sería ver el jardín lleno de perros rescatados, cómo sonaría la casa con ladridos de alegría en lugar de quejas y reproches, sentía una certeza absoluta. Era como si toda mi vida anterior hubiera sido un ensayo para este momento. Quedamos en que me enviarían un proyecto detallado en una semana. Habría que hacer reformas, conseguir permisos, establecer protocolos veterinarios. No sería inmediato, pero sería real. Esa noche, Esteban llegó a casa más temprano de lo habitual. Había estado evitándome desde nuestra última conversación, llegando tarde y encerrándose en su habitación. Pero esa noche vino directo a la cocina donde yo estaba preparando la cena para los perros. «Sofía me ha contado lo del refugio», dijo sin preámbulos, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «¿En serio vas a convertir nuestra casa en un zoo?» «Nuestra casa no, mi casa. Y no un zoo, un refugio. Es lo mismo. ¿Sabes lo que significa eso? El ruido, la suciedad, la gente extraña entrando y saliendo». Su voz iba subiendo de volumen. «¿Y dónde se supone que voy a vivir yo?» «Esa es una muy buena pregunta», dije, sin levantar la vista de los cuencos que estaba llenando. «¿Has pensado en buscar piso?» Se quedó callado un momento, como si no hubiera esperado una respuesta tan directa. «Mamá, yo vivo aquí. Esta es mi casa desde que nací. Y ahora tienes 47 años. Ya va siendo hora de que tengas tu propia casa. ¿Con qué dinero? ¿Sabes lo que cuestan los pisos ahora? ¿Sabes lo que gano en la inmobiliaria?» Sí, el dinero. Siempre volvíamos al dinero cuando se quedaba sin argumentos emocionales. Durante todos estos años, Esteban había trabajado en la empresa de su cuñado vendiendo pisos, pero nunca había mostrado mucho interés en independizarse. ¿Para qué iba a hacerlo si en casa tenía todas las comodidades sin ninguna responsabilidad? Podrías buscar un trabajo mejor, o un segundo trabajo, o mudarte a un piso más pequeño. Hay soluciones, Esteban. Lo que no hay es opción de que las cosas sigan como hasta ahora. Salí al jardín con los cuencos de comida, y él me siguió como un perro rabioso. «Esto es increíble. Echas a tu propio hijo por unos perros callejeros». Me detuve junto a la caseta de Rocco y lo miré fijamente. «No te estoy echando por los perros, Esteban.
Te estoy echando porque durante 47 años has vivido como un parásito, tratándome como si fuera tu sirvienta, sin mostrar el menor respeto por mí o por lo que hago. Los perros habían empezado a acercarse, olisqueando la comida, pero mantenían las distancias porque podían sentir la tensión en el aire. Los perros callejeros, como tú los llamas, me han dado más cariño y gratitud en un día que tú en toda tu vida. Su cara se puso roja, esa tonalidad violácea que cogía cuando estaba realmente furioso. Eso es mentira. Yo te quiero, soy tu hijo. ¿Me quieres? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste en algo sin que te lo pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste gracias por algo? Se quedó con la boca abierta, buscando una respuesta que no llegaba. Porque la verdad era esa. Llevaba décadas dándolo todo por sentado, asumiendo que yo estaría ahí para servirle sin esperar nada a cambio. Eso es diferente. Eres mi madre. Se supone que tienes que cuidarme. Tenía que cuidarte cuando eras niño. Ahora eres un hombre adulto que debería cuidar de sí mismo. Empecé a distribuir los cuencos por el jardín y los perros se acercaron agradecidos. Y si no sabes hacerlo, ya va siendo hora de que lo aprendas. Esa noche, por primera vez en semanas, Esteban no cerró su puerta de un portazo. La escuché abrirse y cerrarse varias veces, como si estuviera dando vueltas por la habitación sin saber qué hacer. Alrededor de las 2 de la madrugada, lo oí bajar a la cocina. Desde mi cama podía escuchar sus movimientos. Abrir la nevera, trastear con platos, el microondas pitando. A la mañana siguiente, encontré la cocina recogida y una nota en la mesa. He limpiado. Ya sé que no compensa todo, pero es un principio. Esteban. Era un gesto pequeño, patético incluso, pero era la primera vez en años que hacía algo sin que se lo pidiera. No iba a cambiar mi decisión, pero al menos demostraba que todavía quedaba algo de humanidad debajo de toda esa arrogancia y egoísmo. El proyecto llegó por correo el martes siguiente, un sobre grueso lleno de planos, presupuestos, cronogramas. Carmen había incluido una carta manuscrita explicando que habían trabajado día y noche durante el fin de semana, emocionados con la posibilidad de crear algo único. Me senté en el porche con una taza de café y desplegué los planos sobre la mesa de hierro forjado que había sido de mi madre. Era fascinante ver mi casa transformada sobre el papel. Nuevas divisiones, espacios adaptados, una distribución completamente diferente, pero que mantenía la esencia del hogar. La planta baja se convertiría en zona común, recepción, oficina, sala de veterinaria, almacén. El salón grande sería el área de socialización, donde los perros podrían interactuar entre ellos y con los visitantes. La cocina se ampliaría para incluir una zona de preparación de comida para los animales. La planta alta tendría las perreras individuales para casos especiales, animales en cuarentena, hembras con cachorros, perros en proceso de recuperación. Mi dormitorio seguiría siendo mío, por supuesto, pero la habitación de invitados se convertiría en una miniclínica para urgencias menores, y la habitación de Esteban, en el plano aparecía marcada como despacho administrativo archivo. El presupuesto era considerable, pero no imposible. Tenía los ahorros de mi padre, que habían crecido durante todos estos años sin que yo lo supiera, y también podía pedir una hipoteca sobre la casa si era necesario. Según los cálculos de Carmen, el refugio podría ser autosuficiente en un par de años, entre las donaciones, las adopciones y las colaboraciones con el ayuntamiento. Había también una lista de permisos necesarios: licencia de actividad, registro sanitario, autorizaciones municipales. Trámites burocráticos que podían alargarse meses, pero que Carmen se ofrecía a gestionar si yo estaba dispuesta a firmar los poderes correspondientes. Estaba absorta en los planos cuando apareció Esteban por el jardín. Llevaba una bolsa de deporte en la mano y tenía esa expresión de mártir incomprendido
que ponía cuando quería despertar lástima. «Me voy a casa de Raúl unos días», anunció, como si fuera un gran sacrificio por su parte, para que puedas pensar las cosas con tranquilidad. Raúl era su mejor amigo desde el instituto, un soltero empedernido que vivía en un piso pequeño cerca del centro y cuya idea de una comida casera era calentar una pizza en el microondas. Seguramente esperaba que unos días de incomodidad me hicieran reconsiderar mi posición. «Me parece perfecto», respondí sin levantar la vista de los papeles. «Tómate el tiempo que necesites para buscar algo definitivo». Su cara de desconcierto habría sido divertida si no hubiera sido tan patética. «Algo definitivo, ¿pero de qué hablas? Solo me voy unos días». «Esteban, ya hemos hablado de esto. Vas a tener que buscarte tu propio sitio. Esto va en serio». Se acercó a la mesa y echó un vistazo a los planos. Su expresión cambió gradualmente del desconcierto a la indignación. «Esto es lo del refugio. ¿Ya has empezado con los trámites?» «¿Cómo ves? Joder, mamá, esto es en serio. Vas a destruir nuestra casa por un capricho. Voy a convertir mi casa en algo útil en lugar de mantenerla como un hotel gratis para adultos vagos». Esta vez no se quedó a discutir. Agarró la bolsa, masculló algo que sonaba a insultos y se fue dando el portazo que yo esperaba. Desde la ventana de la cocina lo vi subir a su coche, un Ford de segunda mano que llevaba años amenazando con llevarlo al taller, pero que nunca encontraba el momento de reparar. Cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, el silencio que quedó fue hermoso. No el silencio tenso de los últimos meses, sino una quietud llena de posibilidades. Los perros parecían notarlo también. Salieron de sus escondites y se acercaron a mí con esa confianza que solo muestran cuando sienten que todo está bien en su mundo. «¿Sabéis qué?», les dije, mientras Nube se subía a mi regazo y Simba apoyaba la cabeza en mi rodilla. «Creo que por fin vamos a ser felices». Durante los días siguientes, sin la presencia constante de Esteban y sus quejas, pude concentrarme completamente en el proyecto del refugio. Llamé a Carmen para darle el visto bueno definitivo. Firmé los primeros papeles, concerté citas con contratistas para que vinieran a evaluar las reformas necesarias. También empecé a hacer limpieza general de la casa. Habitación por habitación, armario por armario, fui separando lo que quería conservar de lo que podía tirar o donar. Era un proceso catártico, como desprenderse de una piel vieja para dejar salir a la persona que había estado escondida debajo durante décadas. En la habitación de Esteban encontré tesoros arqueológicos de su infancia y adolescencia, cromos de fútbol, cómics viejos, exámenes del instituto con notas mediocres, cartas de novias que habían durado pocas semanas. Todo empolvado y olvidado, como si hubiera dejado de crecer emocionalmente a los 16 años. Pero también encontré algo que me sorprendió: una caja de zapatos llena de fotos mías con los perros. Fotos que no recordaba que hubiera hecho, instantáneas de momentos cotidianos. Yo dando de comer a Canelo en el jardín, curando una herida a Princesa, durmiendo la siesta en el sofá con 3 perros encima. En todas las fotos se me veía feliz, relajada, en mi elemento. En el fondo de la caja había una foto diferente. Yo, con unos 25 años, embarazada de Esteban, sentada en el mismo porche donde ahora planificaba mi nueva vida. Tenía una mano en el vientre y sonreía a la cámara, pero había algo en mis ojos, una tristeza sutil, como si ya entonces presintiera que iba a pasar el resto de mi vida cuidando de otros sin que nadie cuidara de mí. Guardé esa foto en mi caja de recuerdos personales, pero las demás las dejé en el escritorio de la que sería oficina del refugio. Eran la prueba de que esta decisión no era un capricho tardío, sino el reconocimiento de lo que siempre había sido mi verdadera vocación. El domingo por la mañana, mientras estaba en el jardín podando los rosales que había plantado mi madre décadas atrás, escuché voces familiares acercándose por el sendero de entrada. Esteban había vuelto, pero no solo. Venía acompañado de Sofía, su marido Tomás y los niños.
Una delegación familiar completa. Habían venido a hacer lo que llamaban una intervención. «Hola, mamá», me saludó Sofía con esa sonrisa forzada que ponía cuando quería aparentar normalidad en situaciones tensas. «Hemos pensado que sería bueno que habláramos todos juntos». Dejé las tijeras de podar en la mesa del jardín y los miré uno por uno. Esteban tenía mala cara, ojeras y barba de varios días, como si sus vacaciones en casa de Raúl no hubieran sido tan reparadoras como esperaba. Tomás, siempre diplomático, intentaba mantener una expresión neutral, pero se le notaba incómodo. Los niños corretearon inmediatamente hacia los perros, ajenos a las tensiones familiares. «¿Hablar de qué exactamente?», pregunté, aunque sabía perfectamente de qué venían a hablar. «Del refugio, mamá, de lo que estás planeando hacer con la casa». Sofía se sentó en una de las sillas del jardín sin esperar invitación. «Creemos que no has pensado bien las consecuencias». «¿Creemos? ¿Quiénes somos nosotros?» «Bueno, tus hijos», intervino Tomás con tono conciliador. «La familia. Todos te queremos y estamos preocupados por ti». Ahí estaba otra vez esa palabra. Preocupados. Como si cuidar animales abandonados fuera síntoma de demencia senil. Como si querer hacer algo útil con mi vida fuera una patología. «¿Y exactamente qué os preocupa?» Esteban, que había estado callado hasta entonces, explotó. Todo nos preocupa. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Vas a convertir tu casa en un manicomio de perros. Van a ser decenas de animales ladrando día y noche, veterinarios entrando y saliendo, desconocidos adoptando perros. Se paseaba por el jardín como un animal enjaulado. ¿Y todo eso para qué? Para satisfacer un capricho. «No es un capricho», respondí con calma, viendo cómo Dani jugaba con Simba cerca del limonero. «Es un proyecto serio, con una asociación reconocida, con todos los permisos necesarios. ¡Es una locura!». Sofía se levantó de la silla agitada. «Mamá, tienes 68 años. ¿Sabes el trabajo que supone un refugio? Las responsabilidades. ¿Y si te pones enferma? ¿Y si no puedes ocuparte de todo? Hay voluntarios, veterinarios, un equipo completo. No voy a estar sola, pero van a ser desconocidos en tu casa. Gente que no conoces de nada entrando y saliendo cuando les dé la gana». Tomás había decidido unirse al coro de protestas. «¿Has pensado en la seguridad? ¿En tu intimidad?». Me quedé mirándolos durante unos segundos, viendo sus caras de indignación y preocupación fingida, y algo se aclaró definitivamente en mi cabeza. No estaban preocupados por mi bienestar, estaban preocupados por su herencia, por perder la casa que habían dado por sentada, por tener que modificar los planes de futuro que habían hecho sin consultarme. «¿Sabéis qué es lo que más me duele de todo esto?», les dije finalmente. «No es que no entendáis mi decisión, es que durante todos estos años ninguno de vosotros se ha molestado en preguntarme qué quería hacer con mi vida». «¿Cómo que no nos hemos molestado?». Sofía parecía genuinamente ofendida. «Claro que nos importa lo que quieres hacer». «¿Ah, sí? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis sueños, Sofía? O tú, Esteban, ¿cuándo fue la última vez que cualquiera de vosotros mostró interés por lo que me hacía feliz, más allá de estar disponible para vuestras necesidades?» Se hizo un silencio incómodo. Incluso los niños dejaron de jugar y nos miraron con esa intuición que tienen los pequeños cuando sienten que los adultos están diciendo cosas importantes. «Eso no es justo», murmuró Esteban. «Nosotros te queremos». «¿Me queréis a mí o queréis lo que hago por vosotros?». La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba de relojería. «Porque durante 47 años tú has vivido en mi casa sin pagar alquiler, sin hacer la compra, sin limpiar, sin cocinar. Y durante todos esos años, ¿alguna vez me has dado las gracias? ¿Alguna vez has pensado que yo también podría querer hacer algo con mi vida? Pero siempre habías parecido contenta con los perros», protestó Sofía. «Nunca dijiste que quisieras hacer algo diferente». «Porque nadie me lo preguntó nunca. Y además, ¿cuándo habría tenido tiempo?
entre cuidar de vuestro padre, de vosotros dos, de la casa, de los perros, cuando habría podido plantearme qué quería yo. Tomás intervino con su voz de mediador profesional. Elena, entiendo que puedas sentirte infrautilizada, pero ¿no crees que hay maneras menos drásticas de realizarte? Podrías hacer voluntariado en el refugio municipal, por ejemplo. ¿Voluntariado? Me reí, pero no era una risa alegre. ¿Sabes qué, Tomás? Toda mi vida he sido voluntaria. Voluntaria no remunerada en mi propia casa, cuidando de gente que daba por sentado que iba a estar ahí para siempre. La conversación se alargó durante casi 2 horas, con ellos intentando convencerme de que reconsiderara mi decisión y yo manteniendo mi posición. Utilizaron todos los argumentos posibles: la edad, la seguridad, la responsabilidad, el sentido común. Incluso trajeron a colación a mi madre, sugiriendo que ella no habría aprobado lo que estaba haciendo. Tu madre, les dije, pasó toda su vida cuidando de mi padre y de nosotros. Murió sin haber salido nunca de este pueblo, sin haber hecho nunca nada solo para ella. ¿Creéis que eso es lo que querría para mí? Al final se fueron como habían llegado, frustrados y sin entender nada. Pero antes de irse, Sofía me dijo algo que me heló la sangre. Mamá, si sigues adelante con esto, vamos a tener que hablar con un abogado. No podemos permitir que destruyas el patrimonio familiar por un capricho. Amenazas legales. Habían llegado a las amenazas legales. Esa noche, sola en la casa con mis perros, sentí por primera vez desde que había empezado todo este proceso una punzada de miedo. No miedo por mi decisión, que seguía siendo la correcta, sino miedo por la capacidad de crueldad de mis propios hijos. Pero el miedo duró poco. Al día siguiente llamé a mi abogado. Don Marcial Vega había sido el abogado de la familia durante más de 20 años. Había llevado los trámites del divorcio de Aurelio, había redactado mi testamento cuando cumplí 60 años, había gestionado las escrituras de la casa cuando se cambió la titularidad. Era un hombre mayor, de esos de la vieja escuela que todavía llevaba traje de 3 piezas incluso en verano, pero tenía una mente legal afilada como un bisturí. Señora Elena, me dijo después de escuchar toda la historia, legalmente, sus hijos no tienen ningún derecho sobre su propiedad mientras usted esté viva y en plenas facultades mentales. La casa es suya, puede hacer con ella lo que considere oportuno. Y si intentan demostrar que no estoy en plenas facultades. Don Marcial se quitó las gafas y las limpió pensativamente. Esa sería una acusación muy grave. Tendrían que aportar pruebas médicas, testimonios de deterioro cognitivo, evidencias de que no puede tomar decisiones por sí misma. Me miró por encima de las gafas. ¿Hay alguna base para esas acusaciones? Ninguna, salvo que consideren que querer ser útil en lugar de ser una sirvienta doméstica es síntoma de locura. En ese caso, no tienen nada que hacer, pero puedo prepararle una documentación que proteja sus derechos de manera preventiva. Un informe médico que certifique su estado mental, una declaración notarial de sus intenciones, documentos que demuestren que ha tomado esta decisión de manera meditada y voluntaria. Salí del despacho de don Marcial con una carpeta llena de formularios y citas médicas concertadas. Era absurdo tener que demostrar que estaba cuerda para poder disponer de mi propia casa. Pero si eso era lo que hacía falta, lo haría. El médico forense que me examinó era una mujer joven, la doctora Herrera, que me hizo un montón de preguntas sobre mi vida, mis motivaciones, mis planes de futuro. Después de 2 horas de entrevista, me dijo algo que me llegó al alma. Señora Elena, en mis 10 años de carrera, he visto muchos casos de personas mayores que toman decisiones cuestionables por deterioro cognitivo. Pero también he visto muchos casos de personas que se despiertan tarde a sus propios deseos y por fin tienen el valor de vivir como realmente quieren. Usted está claramente en el segundo grupo. Su informe fue categórico. Estado mental excelente, capacidad de decisión completamente intacta, motivaciones racionales y bien fundamentadas. Mientras esperaba los resultados médicos,
las presiones familiares se intensificaron. Esteban había vuelto a casa, pero ahora se comportaba como un inquilino hostil. No me dirigía la palabra. Comía fuera todos los días. Entraba y salía como si la casa fuera un hotel de mala muerte. Sofía me llamaba cada 2 días con argumentos nuevos sobre por qué estaba cometiendo un error. Pero la presión más sutil y cruel venía de Tomás. Un día apareció solo, sin Sofía ni los niños, con una carpeta llena de recortes de periódicos sobre ataques de perros, demandas contra refugios, accidentes en instalaciones de animales. Elena, me dijo con esa voz profesional que usaba en su trabajo de administrativo de seguros, solo quiero que seas consciente de los riesgos legales. Si uno de esos perros muerde a alguien, si hay un accidente, si pasa cualquier cosa, tú serás la responsable legal. Podrían demandarte, podrían quitarte la casa, podrías acabar en la ruina. Era un chantaje emocional elaborado, pero yo ya había pasado por ese proceso mental. Había hablado con Carmen sobre seguros de responsabilidad civil, protocolos de seguridad, medidas preventivas. Todo estaba previsto y cubierto. Tomás, le dije cuando terminó su presentación, ¿sabes cuál es el riesgo más grande que he corrido en mi vida? Haberla desperdiciado cuidando de gente que nunca me ha valorado. Se fue sin conseguir su objetivo, pero pude ver en sus ojos que no se habían rendido. Estaban preparando algo más. A pesar de las presiones familiares, el proyecto del refugio siguió adelante. Los permisos municipales llegaron en junio, los contratistas empezaron las obras en julio, y para septiembre la casa había sido completamente transformada. Era impresionante ver el resultado final. El salón convertido en zona de socialización, con suelos especiales antideslizantes y paredes que se podían lavar fácilmente. La antigua cocina ampliada con zona de preparación de comida para animales y almacén de medicinas. Las habitaciones de la planta alta convertidas en boxes individuales para casos especiales, cada uno con ventana al jardín y climatización adecuada. El jardín también había cambiado. Zonas delimitadas para diferentes actividades, una piscina pequeña para perros que necesitaran hidroterapia, áreas de sombra y sol, juegos y obstáculos para ejercicio y entretenimiento. Y en medio de todo eso, mis 7 perros originales que se habían adaptado a los cambios como si supieran que todo era para bien. Luna había recuperado completamente su vitalidad, como si el ambiente de expectación y actividad le hubiera devuelto las ganas de vivir. Simba se había convertido en el perro alfa no oficial, recibiendo a cada nuevo llegado y enseñándoles las reglas de la casa, porque los nuevos llegados no tardaron en aparecer. El primer día oficial del refugio, Carmen trajo a 5 perros que llevaban meses esperando plaza en otras instalaciones. Una perra pitbull llamada Valeria que había sido maltratada y desconfiaba de los humanos. 2 cachorros mestizos, hermanos, que habían sido abandonados en una autopista. Un beagle mayor con problemas de cadera que nadie quería adoptar. Y una galga blanca, tan parecida a mi Luna, que al principio pensé que estaba viendo doble. Ver el jardín lleno de perros correteando, jugando, ladrando de alegría, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Era como si la casa hubiera despertado después de décadas de hibernación, como si finalmente estuviera cumpliendo el propósito para el que había sido destinada. Esteban, que seguía viviendo en la casa pero prácticamente no interactuaba conmigo, observaba todo desde su ventana con cara de horror. Una mañana lo encontré en la cocina preparándose el desayuno con cara de no haber dormido en toda la noche. ¿Sabes que han estado ladrando hasta las 3 de la madrugada? Me dijo sin levantar la vista de la tostada. Se están adaptando. Es normal que los primeros días estén nerviosos. Esto es un infierno. Mordió la tostada con agresividad. No puedo dormir, no puedo invitar a nadie, no puedo tener una vida normal. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Me miró con odio puro. Era la primera vez en toda su vida que me miraba así. Y aunque me dolió,
también me tranquilizó. Al menos ya no fingía cariño que no sentía. No voy a irme, me dijo. Esta es mi casa también, y voy a quedarme aunque me vuelva loco. Como quieras, pero las reglas del refugio no van a cambiar por tu comodidad. Durante las siguientes semanas, la rutina del refugio se fue asentando como una melodía nueva que, poco a poco, encontraba su ritmo. Los perros se adaptaron rápido, como siempre hacen los que solo esperan un poco de amor. Los voluntarios llegaban puntuales, con sonrisas y manos dispuestas. Las visitas para adopciones comenzaron a llenar los fines de semana. La casa ya no era un campo de batalla emocional, sino un espacio vivo, útil, lleno de sentido. Una tarde, mientras barría hojas secas del porche, vi a Esteban pasar por la acera de enfrente. No saludó, solo me miró de reojo y siguió caminando. Llevaba una mochila al hombro. Quizá había encontrado su propio lugar. Volví al jardín. Luna dormitaba bajo el limonero. Simba jugaba con un cachorro nuevo. El sol caía sobre la casa, cálido y suave. Respiré hondo. Por primera vez, esa casa, mi casa, no era un refugio solo para perros, era un refugio para mí.